Todos amamos una buena película de vampiros, y si le diste play a este video, estoy seguro de que tú también. Be one of us. Desde hace más de 200 años, las historias de estos seres inmortales chupasangre nos han cautivado en libros, videojuegos y por supuesto en el cine. Por eso me di a la tarea de recopilar las que, en mi opinión, son las 20 mejores películas de vampiros de la historia. Pero no voy a hacer una lista aburrida nada más enumerando del 20 al 1 como lo harían la mayoría, sino que para hacerlo más interesante decidí dividir la selección en diferentes bloques temáticos que celebran las diferentes caras del vampirismo en el cine. Ahora, es muy probable que cuando termine el video vayas a notar que no está tu favorita, pero tengo que ser honesto, Twilight no es una buena película. Pero bueno, ya fuera de broma, hacer una lista de solamente 20 películas de tantas que existen de vampiros, pues iba a implicar que iban a tener que quedar fuera algunas muy buenas. Después de todo, esta es mi lista. Por lo que te invito a dejar en los comentarios de una vez tu lista de tus películas favoritas. Y pues bueno, ya después de tanto rollo, comencemos de una vez. Antes de que los vampiros usaran lentes de sol o vivieran en apartamentos neoyorquinos, eran criaturas salidas del folclore y el romanticismo oscuro. Este bloque trata de las películas que crearon el mito y la imagen del vampiro que todos conocemos. Toda buena lista de este subgénero debe empezar o mínimo terminar con Nosferatu de F.W. Murnau, o sea, el papá de todas las películas de vampiros. A decir verdad, cualquiera de las adaptaciones de esta cinta podrían tener un lugar más que merecido en esta lista, pero decidí irme por la original porque, pues, es un clásico. Lo que comenzó como una adaptación no oficial de la novela Drácula de Bram Stoker y que estuvo a punto de ser destruida para siempre, terminó siendo una de las películas más influyentes e importantes de la historia. Para donde quiera que veas, es imposible no ver la huella que dejó en la cultura popular, ya sea con la terrorífica actuación de Max Schreck, cuya imagen llegó hasta Bob Esponja, o el estilo visual expresionista alemán lleno de claroscuros y sombras tenebrosas que se repiten sin cesar en el cine de terror de hoy. Imágenes como las del conde Orlok subiendo las escaleras o levantándose de su ataúd ahora son históricas, y se trata de una de las pocas películas de terror mudas que siguen aterrando a todo aquel que la descubre al día de hoy. Si Nosferatu fue la que estableció al vampiro como un monstruo del cine, Drácula de Todd Browning fue la que lo convirtió en un ícono igual de carismático como feroz. I never drink. Why? La película que comenzó el ciclo de los monstruos de Universal Pictures es también una de las primeras películas de terror con sonido, de ahí a que en muchos momentos carezcan de diálogos y las tomas dejan pasar la acción lentamente. Si bien no es tan dinámica como las películas modernas, este acercamiento ayuda a crear una atmósfera lúgubre que se beneficia de sus escenarios decadentes, donde vemos la ya clásica imagen del castillo de Drácula lleno de telarañas, murciélagos falsos y la figura de Bela Lugosi como el conde que todos nos imaginamos cuando escuchamos su nombre. Un hombre caballeroso y peligroso, con todo y su fortísimo acento húngaro, I am Dracula. que definiría al personaje en las décadas por venir. Mientras la figura del vampiro comenzaba a tomar fuerza con las películas pasadas, Vampire de Carl Theodor Dreyer es una que aborda la mitología de una manera más abstracta, donde técnicamente nunca vemos a un vampiro como tal. Esta historia sigue un estudiante de ocultismo que viaja hacia una aldea que está bajo la maldición de un vampiro. La trama es muy simple, pero lo que hace este filme un verdadero clásico es por la manera en la que Dreyer pinta una verdadera pesadilla capturada en celuloide, con imágenes surrealistas, niebla que parece filtrarse por la pantalla o por la manera en la que los diálogos parecen como psicofonías. Su montaje también es revolucionario para la época, y aunque siento que los textos de libros que de repente aparecen sí llegan a alentar innecesariamente el ritmo, es una película que no se parece en nada a lo que se haya hecho antes y es esencial si eres fan de los vampiros o el terror. Ok, sé que con esto me voy a brincar como 60 años, pero no quiero dejar de reconocer la labor de Francis Ford Coppola al introducir la versión más extravagante, romántica y emocionante del legendario conde con su adaptación Bram Stoker's Dracula. Balanceando a la perfección el tono de terror gótico con una presentación inmaculada de blockbuster, Coppola elimina todo rastro de sutileza y modestia de la historia que todos conocemos. Nos entrega imágenes impresionantes gracias a su insistencia en realizar todos los efectos visuales directamente en el set y sin ayuda de tecnología digital, además de incluir increíbles trajes de hombres lobo y vampiros grotescos. Pero esta también es una película donde hay mucho talento actoral. Gary Oldman brilla dándole profundidad al personaje de Drácula al inyectarle una dosis de melancolía y tragedia,
Por otro lado, el Van Helsing de Anthony Hopkins destaca por lo brusco y sorpresivamente cómico que llega a ser. Winona Ryder consigue estar al nivel del impresionante elenco como la amada del conde y, honestamente, la película es tan buena que ni el terrible acento inglés de Keanu Reeves logra menguarla. Bloody wolves chasing me through some blue inferno. Esta es mi película favorita de vampiros y, sinceramente, también se le puede considerar como de lo mejor que ha visto el género. Con el paso del tiempo, el monstruo dejó de asustarnos y comenzó a volverse familiar. En esta etapa, el vampiro ya no es el villano. Estas películas lo muestran como una figura trágica que busca amor, comprensión o simplemente una razón para seguir existiendo en un mundo que ya no le pertenece. Si eres fan del cine de zombies, seguramente ubicas el nombre de George A. Romero, el cual es conocido como el padrino de ese género. Pero no sé si sabías que también incursionó en el cine de vampiros con Martin, una película que él mismo consideraba como su favorita. El protagonista, Martin, se parece más como un asesino serial perturbado que a un vampiro. No tiene colmillos, pero se la vive matando gente y bebiendo su sangre. Lo interesante es que nunca queda claro si realmente es un vampiro o no. Su abuelo está convencido de que este tipo es un Nosferatu, mientras que la nieta del anciano lo ve más con compasión y no cree realmente en esta teoría. La cinta inquieta por la crudeza con la que Martin comete sus crímenes, su amargo final y bajo presupuesto que le da una sensación realista separándola de otras historias del género. Además, con su reflexión sobre el impacto de la ficción en nuestras vidas, se convierte en una de las propuestas más singulares del cine de vampiros. The Addiction de Abel Ferrara es una propuesta en la que se respira la suciedad inherente a la maldad de estos seres oscuros. Su fotografía en blanco y negro, junto con uno de los acercamientos más religiosos al mito del vampiro que he visto en cualquier película, son el motor de esta historia donde seguimos a una estudiante neoyorquina atrapada en una espiral de locura. Cuando la introvertida Kathleen es atacada en un callejón oscuro, comienza a desarrollar un apetito por la sangre, pero más importante aún, empieza a perder su sentido de la moral. En su camino se encuentra con un vampiro que ha luchado contra su adicción durante tanto tiempo que parece estar recuperando su humanidad, lo que da a la película un toque muy interesante. Este vampiro es interpretado por Christopher Walken, en uno de los castings más perfectos que se hayan hecho, porque si alguien parece un vampiro en la vida real, es él. Este personaje encarna esta contradicción entre monstruo y redención de una manera que muchas películas no llegan a abordar de una manera tan efectiva. Aunque la película puede leerse como una metáfora de la adicción a las drogas o de la epidemia del SIDA, la obra de Ferrara va más allá con su meditación filosófica del peso del pecado en el alma humana y la necesidad de una reconciliación con el Creador. Un enfoque poco común, pero único a través de la mirada del horror. ¿Quién diría que una película en blanco y negro hablada en persa se convertiría en un clásico de culto del cine de horror? El debut de Anna Lily Amirpour sigue a una joven vampira que acecha las calles de la ciudad ficticia conocida como Bat City buscando comida. El estilo de la directora mezcla un poco de western, rock indie, patinetas y homenajes al cine clásico de vampiros para crear su propia identidad, pero con un enfoque muy melancólico. Más que una historia de terror, es como un poema visual sobre la soledad, el deseo y la desconexión. La protagonista apenas si habla, pero cada plano, cada movimiento dice más que 1000 palabras. Esto es cine de autor pero con colmillos, y una prueba de que el mito del vampiro puede reinventarse una y otra vez si se mira desde los márgenes. Que su estética rockera no te engañe. Only Lovers Left Alive muestra a los no vivos con meditaciones existenciales por el deseo de la vida y la perspectiva de la misma que solamente te puede dar tras el haber vivido varias de ellas. Tom Hiddleston y Tilda Swinton interpretan una pareja inmortal con los nombres nada sutiles de Adam e Eve, que ya lo han visto todo: el arte, la decadencia de la humanidad, la gloria del pasado y la miseria del presente. Pero estos vampiros no cazan, no brillan, no acechan en la oscuridad, simplemente flotan entre vinilos, guitarras y conversaciones filosóficas sobre el fin del mundo. Todo mientras toman su sangre de calidad como si fuera un vino muy caro. Lo más fascinante de esta película no es su trama, sino su atmósfera, pesarosa, elegante, lenta pero hipnótica. Jim Jarmusch convierte el vampirismo en una metáfora sobre el desgaste emocional, la adicción, la pérdida del sentido y aún así la necesidad de seguir adelante. Porque incluso los no muertos en este universo tienen alma y están cansados, muy cansados. Es cine cool, rebelde, como una especie de poema punk sobre el amor eterno. Mientras el continente americano era azotado por el torbellino de hormonas conocido como Twilight en 2008, los europeos hicieron lo suyo al presentar una historia de vampiros más sobria y más brutal
en forma de Let the Right One In de Thomas Alfredson. Este romance gótico sombrío de Suecia cuenta la historia de un niño de 12 años que se hace amigo de una niña vampiro que podrá no tener muchos efectos especiales o acción, pero su centro está sostenido por la química entre los jóvenes actores Kerr Hedebrandt y Lina Lenderson. El entorno nevado acentúa la constante sensación de aislamiento que define la vida del joven protagonista, así como el misterio que surge del descubrimiento de su nueva compañera, quien se convierte en una aliada muy útil contra los matones del vecindario. El enfoque de Alfredson, que sugiere la presencia de fuerzas malignas en lugar de mostrarlas explícitamente, logran que el espectador una los puntos y se forma una sensación inquietante. Es una gran película y el remake también es bueno y vale mucho la pena, pero si solo pudieras escoger una que ver, checa la original. El vampiro no siempre podía dar miedo, y ahí fue cuando se volvió cool. En este bloque exploramos películas que reimaginan al vampiro desde el exceso ochentero, el cine de acción y hasta la parodia. El vampiro ya no vive en las sombras, ahora baila, pelea con pistolas y se ríe de sí mismo. Daybreakers es uno de los descubrimientos más agradables que he tenido recientemente porque no sé cómo puede pasar tanto tiempo sin saber de su existencia. La premisa de esta película es brillante. ¿Qué pasaría en un mundo dominado por vampiros? Aquí podemos ver cómo funciona su sociedad y cómo los humanos son utilizados como mero alimento. El problema es que los vampiros han matado a tantos humanos que ahora estos escasean, y ahora los vampiros deben encontrar un sustituto para la sangre o extinguirse para siempre. La cosa se pone interesante cuando Edward, un vampiro interpretado por Ethan Hawke, que tiene compasión por los humanos, decide buscar una cura contra el vampirismo, planteando la lucha contra su propia naturaleza y especie. Siéndote honesto, la película es divertida, pero su premisa no se termina de aprovechar al 100%. También sus efectos visuales se ven muy baratos y aunque el mismísimo Willem Dafoe aparece, su talento no destaca como debería. Al menos vale la pena como una película de acción con un espíritu muy grande de serie B y de ciencia ficción que le da un giro fresco a la mitología. Aburrida no es. La mayoría de las películas en esta lista las puedes ver sin problema con tu pareja, amigos o quien sea, pero The Hunger de Tony Scott es la única que sí te recomendaría ver a puerta cerrada o con tu pareja si están celebrando su aniversario, if you know what I mean. Parte cinta onírica, parte oda ochentera y parte película de medianoche en televisión, esta joya nos presenta a la siempre hipnótica Catherine Deneuve y al incomparable David Bowie como una pareja de vampiros que viven con hedonismo y un absoluto desinterés por los demás. Deneuve encarga una vampiresa que promete amor eterno a cualquier amante, sea hombre o mujer, siempre y cuando no envejezcan ni pierdan el atractivo. En medio de todo esto aparece Susan Sarandon como una gerontóloga, creando un triángulo amoroso tan caótico como sangriento, especialmente durante su desquiciado acto final. Fotografiada con una sensualidad e impronta visual tan marcada, me hacen desear que el hermano de Ridley Scott hubiera vuelto algún día al cine de terror. Pocas películas de terror ochenteras son tan icónicas como The Lost Boys, y es fácil entender por qué. Tiene todo lo que definió la década: vampiros con peinados imposibles, efectos prácticos espectaculares, uno de los mejores soundtracks de la historia y ese tono irreverente que mezcla el terror con la comedia, pero sin perder estilo. La historia sigue a dos hermanos recién mudados que terminan en bandos opuestos de una guerra subterránea entre cazadores y chupasangres. La película juega con la idea de la juventud eterna y la seducción al lado oscuro, pero sin tomarse demasiado en serio. Su maquillaje y efectos prácticos siguen siendo admirables hasta hoy, y Joel Schumacher sabe exactamente qué clase de película está dirigiendo. Algo divertido, exagerado y un poco bobo, pero muy genial. Eso sí, por lo que más quieras, ignora las secuelas. Son tan reales como Pacific Rim 2. Por cierto, cualquier película que tenga un tipo musculoso tocando el saxofón en llamas frente a una multitud merece su lugar en la historia del cine. Guillermo del Toro es el único director en esta lista en contar con 2 películas, y es que solamente un fan de los vampiros como él es capaz de abordar estos seres en diversas aristas del mismo prisma, haciendo que se sientan frescos y emocionantes. Guillermo sabe que por más que den miedo, los vampiros son geniales. Por eso su secuela del vampiro diurno aprovecha al máximo el carisma de Wesley Snipes al ponerlo a patear traseros milenarios combinando artes marciales y balazos junto con un diseño de producción que hace que cada pelea tenga su propia personalidad y se vea increíble. La película original de Blade es una cinta de acción sólida, pero fue la secuela la que despegó al personaje al tope de su popularidad debido a las decisiones creativas de Guillermo, como ponerlo a luchar junto con un equipo de vampiros, expandiendo la mitología de su universo y sin temor de usar un sentido del humor.
Probablemente Wesley Snipes no será el único Blade en la historia, pero sí me atrevo a decir que nunca habrá otro más cool y carismático que él. Hablando de vampiros geniales, Near Dark de Kathryn Bigelow surge de una situación muy curiosa. Al no poder financiar un western que quería contar, decidió ponerle a su historia a vampiros para crear una película que mezcla creativamente ambos géneros. Por si no fuera suficiente, su núcleo es un romance complicado entre Caleb y May, un joven de un pequeño pueblo que se enamora de una vampira que es parte de una pandilla chupasangre constituida de puro colaborador de James Cameron, específicamente casi todos los actores de la película Aliens. La premisa suena como algo convencional, pero aquí es donde Bigelow destaca al mostrar la brutalidad de la pandilla, pero filmada de una manera bellísima. Hay varios planos majestuosos como los de Caleb corriendo herido en una granja, la pandilla de vampiros saliendo de la oscuridad y una toma en particular que me fascinó de ver cómo la luz del sol va surgiendo en un escritorio. Ponle unos sintetizadores de Tangerine Dream por encima y a un Bill Paxton como un vampiro desquiciado con chamarra de cuero y tienes un clásico de culto que merece mucho más reconocimiento. Sorpresivamente, no existen muchas comedias de vampiros, y aunque Fright Night es una que bien podría ocupar este lugar, creo que What We Do in the Shadows de Taika Waititi y Jermaine Clement es un ejemplo de cómo el vampiro puede funcionar perfectamente como una sátira sin perder su significado. Por no decir que es bastante graciosa. Este mockumentary sigue a 4 vampiros inspirados en clásicos personajes del cine que viven en una misma casa demostrando cómo las vidas de estos seres inmortales son tan mundanas como las nuestras. Aunque todos los roomies tienen más de un siglo de vida, sus dificultades cotidianas son como los de cualquier millennial, desde pagar la renta hasta encontrar el amor, todo mientras deben soportarse unos a otros. La dinámica entre todos los vampiros funciona de maravilla y se siente refrescante ver cómo una comedia absurda se va yendo con la temática, logrando reverenciar lo que parodia, pero a la vez ridiculizando su naturaleza fantástica. Hasta ahora hemos visto al vampiro como metáfora de adicciones, enfermedades, sexualidades reprimidas y dinámicas familiares retorcidas. Pero aquí hablaremos de películas que usan el mito para hablar del cuerpo, del deseo, de la fe y de la culpa. Son relatos donde el horror no viene de un castillo, sino de la imposibilidad de volver a ser humano. De la mente del icónico cineasta coreano Park Chan-wook, Thirst es una gran exploración de los vampiros, el romance, la culpa y el tabú, envueltos en una producción que no le pide nada a Hollywood. El siempre confiable Song Kang-ho interpreta a un sacerdote católico que, después de someterse a un experimento para desarrollar una cura contra una enfermedad letal, comienza a desarrollar un apetito voraz por la sangre. Las cosas se ponen intensas cuando comienza a gestarse un romance entre el vampiro y la esposa de un amigo suyo, pero esta, en lugar de ir corriendo a buscar un Van Helsing coreano, parece emocionarle el hecho de estarle poniendo el cuerno a su marido con un chupasangre. A diferencia de sus contrapartes occidentales, este vampiro no está bien vestido, fuera de una sotana que brillantemente funciona como capa, tampoco es carismático y no es nada romántico. A decir verdad, es medio torpe. En lugar de ser despiadado en su forma de conseguir sangre, Park lo desarrolla como un ser desesperado por tener algún tipo de conexión emocional. La cinta se beneficia de varias secuencias de suspenso hitchcockiano que te ponen al filo del asiento y un final sangriento y melancólico que se queda contigo. Hasta la fecha me sigue pareciendo una desgracia que no haya más películas de terror mexicanas, y mucho menos de vampiros. Aunque claro, cuando son tan buenas como Cronos, es difícil estar a la altura. La ópera prima de Guillermo del Toro decidió ir al corazón existencialista del mito y preguntarse qué significa realmente el vivir para siempre. Spoiler, no es algo bonito. Si eres mexicano, probablemente te sorprenderá el nivel de producción que Guillermo logra en esta película, completamente alejado de lo que se veía en el cine nacional de aquel entonces, especialmente en el apartado de maquillaje que vino de su propia compañía Necropia. Fiel a su estilo, la película se siente como un cuento de hadas oscuro. El monstruo es trágico y hay una niña que no le teme. Vemos a Jesús Gris descubrir un escarabajo milenario que le otorga poderes sobrenaturales y una inquietante sed de sangre. Claudia Brook está fascinante como el hombre obsesionado con la inmortalidad y Ron Perlman le da una personalidad inolvidable a lo que fácilmente podía haber sido solo un matón más. Al día de hoy, sigue siendo la mejor película de vampiros que se haya hecho en México y sin duda una de las mejores de la historia. Aunque se trata de una película bastante reciente, El Burdalac está basada en una historia que antecede incluso al propio Drácula, titulada La familia del Burdalac, escrita por Alexei Tolstoy. Esta producción francesa nos presenta a un noble que por azares del destino termina en la casa de una familia al borde de ser acechada por una criatura maligna conocida como el Burdalac.
Desde el primer segundo, su estética, que emula el look del celuloide en las películas de terror de la Hammer, te mete de lleno en una atmósfera tétrica, como si estuvieras viendo un VHS olvidado en el sótano de un videoclub. Aunque la trama no es muy profunda, lo que realmente destaca es su forma creativa de mostrar al vampiro, no con un actor maquillado o un monstruo de CGI, sino como una marioneta real. Fuera de contexto, cuando la ves sí te puede parecer como rara o incluso chafa, pero dentro del tono de la película funciona increíblemente bien, aportando una sensación de extrañeza y de mal rollo que pocas películas logran. Entre escenas de horror folclórico y estallidos de gore, el Burdalag es una experiencia extraña, hipnótica y francamente única. Es una joya escondida que demuestra que el cine de vampiros todavía tiene formas nuevas de asustarnos. Honestamente no soy muy fan de las películas found footage, pero Afflicted se convirtió rápidamente en una de mis favoritas. Esta película canadiense tiene uno de los primeros actos más curiosos que yo haya visto en el género, ya que al principio estamos viendo básicamente un videoblog de YouTube donde dos amigos, Derek y Cliff, se preparan para hacer un viaje por el mundo. Y aunque claro que sigue varios de los convencionalismos del cine de vampiros, como ver cómo alguien es mordido, desarrolla una sed de sangre y tiene un tercer acto intenso, la genialidad de Afflicted recae en cómo los directores, o sea los mismos Derek y Cliff, juegan con la forma al usar la estética de un blog de Casey Neistat con videos de parkour y el horror de la bruja de Blair. En particular, me sorprendió lo realista que llega a ser con la forma en la que Cliff le ayuda a Derek a descubrir sus nuevos poderes de vampiro al hacer lo que cualquiera de nosotros haría en nuestra posición, o sea, poner a prueba los poderes de nuestro amigo de la manera más inmadura posible. Sin embargo, a pesar de comenzar de manera ligera, la película tiene un giro bastante oscuro que honestamente me hubiera gustado que mantuviera hasta el final, en lugar de sentirse más convencional. Pero entre la increíble actuación física de Derek, junto con las tomas de la GoPro donde lo vemos volar y usar su superfuerza, la hacen una de las películas de vampiros más innovadoras de los últimos años. Después de más de un siglo en pantalla, uno pensaría que ya lo hemos visto todo, pero el mito del vampiro se rehace con cada generación. Este último bloque solo cuenta con una película, pero es un ejemplo de cómo el vampiro puede seguir evolucionando en un mundo donde lo monstruoso ha cambiado de rostro, pero sigue habitando entre nosotros. Una de las quejas más constantes entre nosotros los cinéfilos es la falta de ideas originales en Hollywood. Por eso, Sinners se siente como una bocanada de aire fresco. Una película de terror con el empaque de un blockbuster, pero con una sensibilidad profundamente personal. Ryan Coogler dirige esta historia sobre los gemelos Stack y Smoke, quienes tras una vida de crimen y guerra, deciden regresar a su pueblo natal en Mississippi para abrir un bar. Durante su primera mitad pareciera que estamos viendo un drama criminal que aborda el racismo y la conexión espiritual entre la música blues y la identidad afroamericana, pero, al igual que From Dusk Till Dawn, todo da un giro inesperado. La segunda mitad es una explosiva mezcla de balas, sangre y vampiros bailando como irlandeses. Michael B. Jordan entrega una de las mejores actuaciones de su carrera interpretando a ambos hermanos, pero honestamente el resto del elenco no se queda atrás. Hay humor, emoción y una empatía real por los personajes, incluso cuando el caos se desata. Sinners no le teme al género, abraza el terror y la acción con secuencias que sacan todo el provecho posible del formato IMAX. Coogler incluso se da tiempo para regalar a los fans momentos memorables, como cuando el personaje de Annie suelta un rotundo "son vampiros". Un momento que en mi sala de cine sí nos hizo decir "oh sí". Mención especial a ese plano secuencia que retrata la evolución generacional de la música negra desde el blues hasta el hip hop. Es magistral. Sinners es una prueba de que el público sí quiere historias originales, especialmente cuando están hechas con este nivel de calidad narrativa y técnica. Esa fue mi lista y honestamente es una que desde hace mucho tiempo tenía muchas ganas de hacer, por lo que si te gustaría que hiciera algún otro tipo de lista con algún otro género, házmelo saber. Ahora cuéntame cuál es tu película favorita de vampiros. Gracias por ver el video y nos vemos en el siguiente.